Muy bien, arrancamos entonces con la doctrina de los propios actos. Este tema está estrechamente vinculado con el que veíamos recién de la buena fe y justamente nos señala qué pasa cuando tenemos conductas contradictorias. Ahora fíjense, a esto hay que darle un marco. Fíjense, estos dos autores ya en el año 1950, en este Tratado de Derecho Civil, decían: a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que la buena fe impone un deber más. Ustedes vieron los deberes que hace un ratito analizamos: seguridad, colaboración, información, veracidad, etc. Pero hay un deber más que impone la buena fe, que está vinculado al comportamiento que tienen que observar las partes en la relación jurídica obligacional. ¿Cuál es ese deber? El deber de ser coherentes. Es otro deber distinto. Y tiene razón el gatito. Largue un ejemplo, profe. Este, por ejemplo, en el seguro. Fíjense que el cobrador del seguro. Yo hago el contrato con la empresa de seguro, el seguro de mi auto, y el cobrador del seguro me viene todos los meses a mi casa a cobrar. Lo que tienen que advertir ahí el asegurado es que en el contrato no dice que el cobrador me va a cobrar a la casa, dice que el pago de la prima se hace en la aseguradora. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si la aseguradora, llegado el caso, no me quiere brindar cobertura diciendo de que el pago debía hacerse en la aseguradora? Pues bien, yo le diré: escúcheme, hace 10 meses que usted me viene a cobrar a través de su cobrador a mi casa. Eso en realidad ha creado una conducta o una confianza de que estaba yo cumpliendo correctamente con mi obligación. Entonces, usted me está sorprendiendo con esta nueva pretensión diciéndome que no me va a cubrir. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿en qué sentido se emplea el término buena fe acá? Sin duda que es una buena fe objetiva, porque es la de cómo tengo que comportarme en la relación jurídica obligacional. Fíjense lo que dijo la Corte Suprema de la Nación, en este caso Ramona Rodríguez, del año 2008, un voto del doctor Lorenzetti. Le dijo lo siguiente: es razonable exigir que los comportamientos jurídicos que se exteriorizan y producen una expectativa en la otra parte, yo tengo la expectativa de que estoy cumpliendo con la empresa aseguradora viniéndome a cobrar al domicilio, al cobrador, de que esos comportamientos jurídicos que generan expectativas sean mantenidos para no defraudar a quien legítimamente confió en ellos. En el plano de los valores se trata de la protección de la confianza. Ahí otra vez el orden público de protección. Protección de la confianza y por lo tanto de la seguridad jurídica que esta Corte Suprema debe proteger. Este voto de Lorenzetti tiene mucho que ver con la pluma de él en el Código Civil unos años después, porque este fallo del 2008, en el 2015 tenemos el Código Civil cuyo artículo 1067 se llama protección de la confianza y dice: la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente. Entonces, fundamental en el ámbito de la obligación del contrato. Si tuviésemos que dar un ejemplo, acá no vamos a terminar, sino que vamos a empezar por el ejemplo de doctrina de actos propios, hemos elaborado este concepto. Decimos que obra de mala fe quien vuelve sobre una conducta anterior, válida y eficaz, que había suscitado en la otra parte de una relación jurídica una expectativa seria de comportamiento futuro.
y ello por cuanto aquella contradicción o incoherencia entraña y evidencia deslealtad, no obstante que la pretensión contradictoria individualmente considerada sea lícita. Damos primero el concepto para poder desarmarlo, digamos, en los caracteres que pasamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, tenemos que estar en el marco de una situación jurídica preexistente. Acá en nuestra materia será en el marco de una relación jurídica obligacional, pero la teoría de los actos propios se aplica como la buena fe a todas las ramas del derecho. Este es el marco en el cual se constata la infracción al deber de coherencia. Dentro de una situación jurídica, pensemos en esa relación contractual que tengo con la empresa de seguro. En segundo lugar, hace falta una conducta jurídicamente válida y plenamente eficaz de un sujeto que suscita en la otra parte de la relación jurídica una expectativa seria de comportamiento futuro. Yo le genero a la otra parte una expectativa en la cual confía cómo yo me voy a comportar en el futuro. Por supuesto que esta primer conducta debe ser válida y eficaz y debe tener trascendencia dentro del derecho. Acá quedan excluidos los actos sin valor vinculante, como pueden ser una mera expresiones de deseo, porque imagínense que si yo me voy a comprar un par de zapatos o el traje, le digo al vendedor, la verdad que está muy lindo, bueno, me lo llevaría, y después le digo, mira, vengo en un ratito, y la verdad que ya te estás contradiciendo con tu conducta, ¿no? O con la expresión. De hecho, muchas veces le decimos, listo, me lo llevo, y le decimos, espera un ratito que ya vengo, y no compramos nada. Ahí no funciona la doctrina de los actos propios. Son meras expresiones de deseo que no tienen relevancia jurídica. Ahora, fíjense ustedes, yo pregunto acá, ¿qué acontece si el acto es nulo? En la nulidad hay actos contradictorios, porque se celebra el contrato y después se pide la nulidad del contrato o del acto jurídico. El menor celebra el contrato que tiene un defecto que lo hace nulo y después pide la nulidad. Y eso es posible. Y la doctrina de los actos propios no sería aplicable porque la primer conducta no fue ni válida ni eficaz. Esto lo decía muy claro Fuello Laneri, que decía que el acto propio debe ser en principio válido. Declarada judicialmente la ineficacia del primero no producirá consecuencias en el futuro y los efectos producidos quedarán sin valor por aplicación del principio de retroactividad. Consecuente con lo anterior, no podrá formarse un acto propio ni podrá considerársele como tal a partir de su nulidad declarada judicialmente. Entonces, no se dejen engañar. Es verdad que hay contradicción, pero el problema es que acá no se daba el segundo requisito. En tercer lugar, tiene que verificarse la pretensión judicial o extrajudicial que es contradictoria y es emanada del autor de la primer conducta. Acá tenemos entonces la conducta que era válida y eficaz, generó la expectativa y demás, y después viene y pretende en el ámbito judicial o extrajudicialmente algo que es contradictorio a esa primer conducta. En verdad, aquí es donde se manifiesta la deslealtad. Este es el acto de deslealtad, que la aseguradora pretenda no cubrirme el riesgo o no darme cobertura en base a que yo nunca fui a pagar a la empresa. Pero fíjense, la conducta es lícita aisladamente considerada. El hecho de que la empresa pretenda de que yo vaya a pagar a la aseguradora no es ilícito. De hecho está en el contrato y es la ley privada de las partes. Ahora, esa conducta es ilícita en el contexto de la relación jurídica, porque durante 10 meses me fuiste a cobrar a mi casa. Entonces, esto es fundamental. Aquí está la deslealtad. Luego es necesario, por supuesto, la identidad del sujeto que despliega las dos conductas.
que son contradictorias. ¿Por qué? Porque aquí es donde se manifiesta la incoherencia del comportamiento. No podría haber incoherencia de dos personas distintas. ¿Mm? Entonces, el mismo sujeto que actúa incoherentemente. Y en quinto lugar, no debe existir una norma jurídica que contemple la contradicción. Acá viene otra vez, como lo dijimos en la buena fe, el carácter residual o subsidiario. La doctrina de los actos propios opera en defecto legal. Si hay una norma que prevé la contradicción y le da una solución, resolvemos con la norma, no con la doctrina de los actos propios. Ahora, si en ausencia de norma, la respuesta será doctrina de los actos propios y principio de la buena fe. ¿Mm? ¿Esto por qué? Porque la ley prevé conductas contradictorias. Ahora, fíjense ustedes, en algunos casos autoriza la contradicción y en otros casos prohíbe la contradicción. Pero en tanto en uno como en otro supuesto no hay que aplicar doctrina de los actos propios. Hay que aplicar la ley. Algunos ejemplos. Hay casos en que está legalmente autorizada la contradicción. A esto le denominamos prerrogativas que tiene el autor de la conducta. Prerrogativas, derecho a contradecirse. Por ejemplo, el que emite una oferta tiene derecho a retractarse. Por supuesto que en el tiempo o en la oportunidad que dice el 975, y el aceptante también tiene derecho a retractarse en los términos que dice el 981. Lo mismo en la seña. Si yo dejo una seña para comprarme el traje, después puedo arrepentirme, perderé la seña, pero después puedo arrepentirme. Entonces estoy autorizado a contradecirme. Artículo 1059 del Código Civil y Comercial. La resolución por imprevisión. Yo celebro un contrato, pero después, por acontecimientos extraordinarios, la prestación se torna excesivamente onerosa, por ejemplo, por una situación inflacionaria. Entonces puedo resolver por imprevisión el contrato. Artículo 1091. Entonces estoy contratante y después me contradigo y voy a resolver. Lo quiero extinguir, pero puedo. Otro caso que es importante que lo sepan ustedes, el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ahora lo tienen también incorporado en el 1110 a 1116 del nuevo Código Unificado. En los contratos que son celebrados, contratos de consumo, que son celebrados fuera del establecimiento comercial o a distancia. Si me vienen a ofrecer al trabajo el producto, ¿qué pasa? En ese caso la protección de la ley es mayor porque la situación de debilidad o torpeza del consumidor es mayor, porque yo no elijo ir a comprar, vienen ellos y me imponen el producto o el servicio. Entonces la protección tiene que ser mayor. Fíjense que conforme estas normas, el 1110, los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Unos 10 días para arrepentirme, sin ningún costo para el consumidor. Y hay veces que está prevista la contradicción por la ley y la prohíbe. Esto ocurre, por ejemplo, en el artículo 899, incisos C y D, que es el supuesto en que el acreedor entrega el recibo por el capital adeudado y allí no hace reserva de los intereses. Si no hace reserva, después no puede reclamar los intereses. Ahí sería la conducta contradictoria, ir a reclamar los intereses supuestamente adeudados. Y esto tiene su lógica porque el interés es accesorio del principal, que es el capital. Extinguido el capital, se extinguen también los intereses. Y otro supuesto en el 728 del Código Civil, que aquello que yo he entregado, una suma de dinero, por ejemplo, en concepto de deber morado de conciencia, no lo puedo repetir. Si yo entregué una suma de dinero, después no puedo pretender la repetición, ahí no puedo arrepentirme. Entonces ahí la conducta contradictoria estaría prohibida,
pero está prevista en la ley, entonces aplico la ley. El Código Civil Comercial se refiere al tema y fíjense dónde lo ha puesto, dentro de la interpretación del contrato, es decir, con lo cual la doctrina de los actos propios se la ha llevado solo a este paraje, digamos, al contrato, y es el artículo 1067 que lo hemos leído por ahí. La interpretación debe proteger la confianza y lealtad que las partes se den recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Ahí está la doctrina de los actos propios, pero como una herramienta que tiene el juez cuando va a interpretar el contrato. ¿Mm? O como una noticia para terminar, es que se está haciendo un anteproyecto para corregir algunas cosas del Código Civil y Comercial, y el anteproyecto que se está elaborando traslada esa parte final del 1067 a donde debió estar esto, que es en el artículo 9, donde está la buena fe, que dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Allí traslada esta parte que está en negrita en el artículo 1067.